El día de hoy hablaremos sobre la relación de Hitler y Umberto Eco. Pero, ¿quién fue Umberto Eco? Fue un escritor y semiólogo italiano. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Turín. Sus principales aportes fueron en los años 60 y 70. Siguió una línea de pensamiento angloamericano. Aunque él haya fallecido, sigue siendo altamente reconocido por su biblioteca, ya que cuenta con una cantidad inimaginable de obras, muchas más de las que alguien extremadamente culto pueda leer a lo largo de su vida. ¿Quién fue Adolf Hitler? Fue el líder indiscutido del Partido Nacionalista Obrero Alemán, conocido como nazi, desde 1921, y fue nombrado canciller en 1933 hasta el 30 de abril de 1945. Como instigador de la Segunda Guerra Mundial, sumió a parte del planeta y a Alemania entera en la destrucción y la muerte. Su régimen promovió el racismo y el exterminio a través del Holocausto, en el que murieron cerca de 6 millones de judíos. Esto se relaciona con la dicotomía, que es la división de conceptos o una materia cuando son opuestos o diferenciados entre sí, siendo la significación del consumo cultural. La propaganda es uno de los elementos de la significación del consumo cultural, ya que somos el resultado de lo que vemos y leemos. Umberto Eco nos hace cuestionarnos: ¿qué se está imponiendo? ¿Por quién? ¿Con qué fines? Los nazis crearon una de las campañas de propaganda masiva más efectivas de la historia para convencer al pueblo alemán de sus teorías raciales. Entre 1933 y 1938, los nazis lograron transformar radicalmente a la sociedad alemana. Erradicaron la democracia, establecieron un estado policial, suprimieron la libertad de expresión y cualquier oposición política. Joseph Goebbels fue la cabeza del Ministerio de Propaganda. Él controlaba el flujo de información pública a través de todos los medios de comunicación masiva. La propaganda fue fundamental para llevar a cabo los planes racistas del régimen. El sistema de comunicación del Reich se unió a las herramientas visuales y auditivas para construir alrededor suyo un culto al Führer. La fama de Hitler creció debido a la enorme popularidad de los desfiles, railes y eventos reportados por radio o grabados en filme. Al convertirse en una figura pública, la propaganda nazi representó al Führer como un soldado listo para el combate, una figura paterna y como un líder mesiánico, elegido por Dios para rescatar a Alemania. El régimen nazi regaló 1 millón de radios de corta frecuencia en la que solo podía escucharse su programa, para que toda la familia alemana participara y escuchara solamente lo que ellos querían que escucharan. Ahora bien, parte de esta dicotomía es la perspectiva de los judíos, ya que trabaja como opuesto a la perspectiva nazi. Entre más años pasan, más sabemos de los trágicos sucesos que tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el momento en el que estos datos se vuelven realmente cercanos a nosotros es cuando los oímos de la boca de los sobrevivientes. Seguramente todos ya han oído o leído las devastadoras historias que vienen de la mano de haber sido un judío en tiempos de Hitler. Aún así, deberíamos recordar cosas como que los sobrevivientes dicen que dentro de los campos ellos no eran más que un número, algo desechable, que ni siquiera tenían la calidad de ser humano. Es un continuo recordatorio de lo que pasó y de lo que perdieron. También los arrestados simplemente desaparecían en la noche y la niebla, y sus familiares no eran informados. Al principio las personas buscaban desesperadamente a sus familiares ante su desaparición, pero luego se volvió lo que más temían. También recordemos que la mayor maldad de Auschwitz radicaba en el hecho de que el asesinato y la tortura eran clínicos. A su vez, los prisioneros estaban obligados a usar triángulos codificados por color en las camisas, para que los guardias y los oficiales de los campos pudieran identificar fácilmente el origen de cada persona y poder enfrentar a los grupos entre sí. ¿Qué es la semiología? Es la ciencia que estudia todos los modos de comunicación en el seno de una vida social, así sean señales del sistema abierto que pueden incluir ropa, miradas y comportamientos. No importa la cultura, los símbolos se interpretarán de la misma forma. Adolf Hitler, en su juventud, antes de ser canciller, quería convertirse en uno de los mejores artistas del mundo. Pintaba paisajes y ciudades coloniales de una forma muy estructurada. Pero cuando fue rechazado en la Escuela de Bellas Artes, en conjunto con su odio hacia los judíos y el rencor que sentía por haber sido rechazado,
Sus obras tomaron un giro inesperado durante la Segunda Guerra Mundial, las cuales se convirtieron en escenarios de holocaustos, la guerra y los campos de concentración. La feroz retórica de Hitler, ejecutada mediante una oratoria, se excedía en tonos y gesticulaciones, las cuales funcionan como señales en un sistema abierto, ya que cualquiera puede interpretar las mismas emociones o intenciones con tal de escuchar tonos y ver ciertas gesticulaciones. Su éxito estuvo en su oratoria, la cual atrajo a miles de seguidores. Podía dar hasta 10 speeches al día, siempre analizando y mejorando su impacto en el público. Él, después de cada oratoria, analizaba las fotografías tomadas por su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann, para perfeccionar sus gestos y posturas. Esto era lo que lo hacía tan convincente, no su razonamiento. La semiótica se encarga de estudiar la comunicación de los sistemas cerrados, es decir, de los signos. Se necesita un conocimiento previo para poder entender. La suástica, símbolo nazi, tiene una larga historia. Se usaba al menos 5.000 años antes de que Adolf Hitler diseñara la bandera nazi. La palabra suástica proviene del sánscrito svástica, que significa buena fortuna o bienestar. Se utilizó por primera vez en la Eurasia de Neolítico para representar el desplazamiento del sol en el cielo. En nuestros días es un símbolo sagrado para el hinduismo, budismo, el jainismo y el odinismo. Y por otra parte, es prohibida en países como Alemania por su significado semiótico. Después de la Primera Guerra Mundial, varios movimientos nacionalistas de extrema derecha adoptaron la suástica como símbolo. La asociaron a la idea de un Estado racialmente puro. Cuando los nazis obtuvieron el control de Alemania, las connotaciones de la suástica cambiaron para siempre. En Mein Kampf, Adolf Hitler escribió: «Yo mismo, entre tanto, después de innumerables intentos, establecí la forma final, una bandera con fondo rojo, un disco blanco y una suástica negra en el centro. Después de prolongadas pruebas, también hallé la proporción definitiva entre el tamaño de la bandera y el tamaño del disco blanco, así como la forma y el grosor de la suástica. La suástica se convertiría en el icono más reconocible de la propaganda nazi y aparecería en la bandera a la que Hitler hace referencia en Mein Kampf, así como también en pósteres para las elecciones, bandas para el brazo, medallones y distintivos para organizaciones militares y de otra naturaleza. La suástica fue un símbolo poderoso, usado para provocar orgullo entre los arios, pero también causó terror a los judíos y a otros grupos considerados enemigos de la Alemania nazi. El poder de los medios masivos es lo que quieren que veamos, por qué y de qué forma quieren manipularnos. Asimismo, de acuerdo a la ideología de Umberto Eco, mientras más conocimientos tenga una persona, más cumple con ese concepto. Hitler reconoció que los niños del hoy son los adultos del mañana, por lo que quien controla a los niños controla el futuro. Y se dedica a transformar radicalmente el sistema educativo, para que la enseñanza estuviera dirigida a producir alemanes conscientes de su raza, obedientes y capaces de sacrificarse, además de dispuestos a morir por el Führer y por la patria. Bien nos dice Adolf Hitler en 1932 que el nacionalismo forma una comunidad nacional que comienza en el niño y termina con el anciano. Nadie puede reducir al silencio esta poderosa sinfonía de la vida alemana. Por eso se eliminaron todos los libros que no compartían la ideología nazi y se introdujeron nuevos libros de textos que enseñaban a los estudiantes el amor a Hitler, la obediencia a la autoridad del Estado, el militarismo, el racismo y el antisemitismo. También, desde su primer día en la escuela, se inculcaba a los niños alemanes el culto a Adolf Hitler. Los juegos de mesa y los juguetes para niños eran otra forma de difundir la propaganda racial y política entre los jóvenes alemanes. Aunado a todo eso, para reforzar el control se creó el Servicio de Patrulla de la Juventud Hitleriana, para vigilar y combatir tanto la delincuencia como la mala conducta de los adolescentes. Es decir, eran los propios jóvenes los que muchas veces castigaban cruelmente a chicos de su edad por su mala conducta, que usualmente se trataba de algo que iba en contra de la ideología nazi. Regresando a la propaganda, pieza clave del nazismo, la técnica primordial incluía imágenes fuertes e imponentes y escritos cortos y simples, dirigidos a toda la población. Esas representaciones favorecieron a Hitler y llevaron a la construcción de un nacionalismo de contundente proliferación social. La discriminación y la violencia fueron válidas por los sistemas legales y políticos en el que se suprimieron las garantías y los derechos de varias minorías. Umberto Eco
Habla de cómo las emociones inmediatas funcionan como un gancho y Hitler construye con la propaganda una necesidad. Alemania despierta, todo o nada, fueron uno de los principales eslogans nazis. Llegará el momento en que los millones que no están de acuerdo con nosotros nos apoyarán y acogerán lo que como país hemos creado y por lo que hemos luchado, el nuevo Reich alemán, creado con honor, fortaleza, esplendor y justicia. Amén. Adolf Hitler dijo esto en una de sus primeras oratorias como líder, ya que Alemania acababa de ser derrotada y era una nación en crisis con una identidad debilitada después de perder la guerra. Lo que necesitaban era una voz y esperanza, y eso fue lo que Hitler les dio. Él basó el poder de sus campañas en los símbolos muy dirigidos, así como en imágenes concretas pero conmovedoras, acompañadas de eslóganes sencillos con los que manipuló la emotividad de la masa para posteriormente poder manejarla a su antojo.